Llegamos esta mañana al capítulo 31 del libro de Job y hemos titulado esta exposición Job reflexiona en su integridad. Por última vez, Job hace una reflexión personal sobre su integridad. En distintos momentos en este libro, Job ha defendido su inocencia y su integridad ante las acusaciones de sus amigos. Ahora, por última vez, Job hace una reflexión personal sobre su inocencia, sobre su integridad, y se muestra dispuesto a recibir el juicio de Dios si no es así. Se muestra dispuesto a dar cuenta a Dios de cada cosa que ha hecho, porque confía que finalmente Dios lo vindicará y declarará su justicia delante de los que lo acusan. ¿De qué le serviría a Job hablar mentira si Dios ve todo, si Dios observa cada paso del hombre y conoce todas sus obras? Es más, Job desea que Dios lo pese en la balanza, y así lo dice. Si lo encuentra culpable, Dios lo va a condenar. Pero si Dios comprueba su piedad, si Dios comprueba su integridad, lo que Dios va a hacer es que va a declarar, va a publicar su integridad. Dice Job en los versículos 4 al 6: ¿acaso él no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿Es que yo anduve con mentiras o corrieron mis pies al engaño? Que Dios me pese en la balanza de la justicia y reconocerá mi integridad. En este capítulo, Job hace un examen de conciencia, una reflexión personal y final en cuanto a su integridad, abarcando varios aspectos que no ha tocado en otras ocasiones. Bueno, algunos sí, pero varios aspectos que no ha tocado en otras ocasiones, que sí ha hablado de su integridad, aspectos que también usted y yo necesitamos evaluar con respecto a nuestra vida personal. Son 5 por lo menos. Yo escogí solamente 4 para esta exposición. El primer aspecto en el que Job habla de su integridad es el aspecto moral sexual. Digo moral sexual porque la moralidad abarca muchos aspectos, no solamente la sexualidad. Pero uno de esos aspectos de la moral de una persona es sus conceptos y su práctica sexual. Y ese es el primer aspecto en el que Job se analiza en cuanto a su moralidad sexual. Versículos 1 al 4 y 9 y 10. Uno de los aspectos más frecuentes entre los hombres, y en este caso uso la palabra hombre en el sentido de lo masculino, tiene que ver con su práctica sexual. Vamos a hablar del hombre porque el que se evaluó aquí fue un hombre, un masculino, un varón. Pero todo lo que digamos vale igual para las mujeres. Vale igual para las mujeres. El sexo es un arma muy sutil que ha arruinado a muchos hombres, muchas mujeres también, pero se ve con más frecuencia entre los hombres. Muchos hombres han sido arruinados por la forma libertina en que han practicado su moral sexual. No solamente en el presente, también en la antigüedad. No significa que las mujeres no caigan en esta clase de pecado. De hecho, es alarmante en la actualidad el número de mujeres que en defensa de su igualdad con los hombres también están practicando una vida sexual licenciosa y se han entregado a una vida sin reglas, porque los hombres lo hacen, las mujeres también. Pero tanto en los hombres como en las mujeres, la permisividad sexual es el mismo pecado que Dios condena y ha condenado siempre, tanto en ellas como en ellos. Es decir, tanto en las mujeres como en los hombres. Pero volviendo a los varones, se ve en ellos, en los varones, en los hombres, con más frecuencia,
de modo que nos vemos más débiles que lo que quisiéramos admitir. Nos vemos más débiles de lo que quisiéramos admitir. Pero no significa que una vida sexual ordenada y limpia delante de Dios no pueda ser posible. Solo en el contexto del matrimonio, como Dios lo ha regulado, como Dios lo ha ordenado, es posible. El asunto es que nosotros tenemos que creer eso y tener deseo de practicar el orden que Dios ha establecido. No es imposible de practicar una vida sexual ordenada y regulada en el matrimonio como Dios lo ordena. Pero eso exige voluntad, exige decisión, exige un espíritu firme de hacer lo que es correcto, sobre todo porque eso es lo que le agrada a Dios. Job hizo un pacto consigo mismo, dice aquí. Hizo un pacto consigo mismo y por lo que se nota aquí, le sirvió. Le sirvió ese pacto. Dice el versículo 1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Bueno, no solamente una virgen, también una mujer cualquiera, una señora, una doncella, una mujer en sentido general. Aunque aquí habla de una virgen, más adelante habla de una mujer casada también. El asunto es, la idea es, hice un pacto con mis ojos de no mirar otra mujer que no sea la mía. Eso es lo que está diciendo. Como hombre, Job conocía el poder de una mirada lasciva que se posa sobre una mujer. El fuego que enciende una mirada en un hombre sediento de deseos arde más rápido que una palabra, o más rápido que la idea de que hay una tentación que está en proceso cuando se manejan las miradas. La visión es un don precioso que Dios nos dio, pero es un arma peligrosa. Hay un versículo en la Biblia que dice que los ojos no se cansan de mirar y el abadón tampoco se cansa de los muertos. O sea, la gente siempre se está muriendo y los ojos siempre ven, pero siempre quieren ver más. Siempre quieren más quieren ver más de lo que está viendo o de lo que le están enseñando. Entonces, que eso quiere decir que hay que ponerlo en su lugar, porque ellos solo no se ponen en su puesto. Muchas veces sirve de vehículo o sirven los ojos de vehículo o canal para encender deseos que en un contexto del matrimonio sería natural, pero fuera del matrimonio resultaría en adulterio y perversión. ¿Y qué dijo Jesús sobre eso? Mateo 5:28, Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla para sí, ya adulteró con ella en su corazón. Ay, esto es más serio de la cuenta. Job no se confió en su madurez masculina, ni en su capacidad de abstinencia. No, eso conmigo, yo soy un hombre maduro, yo soy un hombre que sabe en lo que está. No se confía mucho en eso, no se confía mucho en eso. Porque para toda clase de hombres, Satanás tiene la clase de tentación que le cae como anillo al dedo. Así que no es bueno confiarse en la capacidad propia, aunque sea real, aunque la tenga. No es bueno confiarse en la madurez que tiene, aunque la tenga. Job dijo: no, yo voy a hacer un pacto con mis ojos. Esto es un asunto de hacer un pacto. Es una decisión firme, porque el mundo, esto no es fácil. Hizo un pacto de no fijar su mirada más allá en una mujer que no fuera la suya. Hay pecados que se vencen huyendo, como hizo el joven José cuando la esposa de su amo Potifar se le insinuaba a cada rato: ven, duerme conmigo. Llegó un momento que José dijo: no, esta es la única forma de yo salir de esto, es yéndome, porque si me quedo aquí, en algún momento yo voy a decir que sí. En algún momento yo voy a flaquear y voy a caer con esta mujer. ¿Qué hizo José? Se fue. A veces, aunque le llamen cobarde a uno, a veces esa es la forma de vencer. Y José, el hijo de Jacob, encontró que esa era la manera.
Cuando esta mujer lo agarró ya, como quien dice, ya, resuelve o vamos a ver qué pasa. José tuvo que huir porque él no quería deshonrar a Dios. Que lo llamaron después, poco hombre, tú no sirves, mira, te ofrecí y te brindé el ambiente y todo, y la musiquita y todo, y me despreciaste. No, no importa. Lo importante para José fue que él no cayó. Él no cayó. Él no cayó. Honró a Dios en todo momento. Como decía, hay pecados que se vencen huyendo, como José lo hizo, pero hay pecados que se vencen haciendo un pacto, una decisión. Eso no. Eso no. Ahí no me meto yo. Hay que hacer una decisión firme, porque tentaciones sobrarán siempre. En los versículos 9 y 10, Job fue enérgico y dijo así: si fue engañado mi corazón por alguna mujer, si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, a ver, cuando él salga, tú sabes, yo entro. Dice, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven. Eso de moler, por supuesto, se está refiriendo a ese aparato que se usaba antes, donde las mujeres preparaban sus alimentos, molían los cereales y los granos para preparar sus alimentos en su casa. En otras palabras, está diciendo Job que mi mujer cocine para otro y no para mí. Que mi mujer trabaje para otro. Y eso de que otros se encorven sobre ella, por supuesto, es que otros se acuesten con ella como hombres. Mire, hay que estar seguro de lo que uno está diciendo para decir eso. Si yo he fallado, si yo he mirado a una mujer que no es mi esposa, si yo he fallado en esto, que Dios lo sabe, mire, que mi mujer muere la cocina para otro y que otro se acueste con ella. Hay que estar seguro de lo que tú estás diciendo para desear que eso suceda. Si hubiera fallado Job sobre este tema, los tribunales humanos lo hubieran castigado, pero más aún, Dios mismo lo hubiera castigado. Lo dice él en el versículo 2 y en el versículo 4. Dice Job, porque ¿qué galardón me daría Dios desde arriba? ¿Qué heredad el omnipotente desde las alturas? ¿Acaso él no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿Sí? El problema del pecado sexual es que la sociedad ha provisto de muchos lugares donde nadie lo ve, pero no miran para arriba. El que está arriba sí ve. Tal vez la sociedad no lo vea, pero Dios lo ve. Yo prefiero que todo el mundo me vea, pero que Dios no me vea. Porque si Dios me ve, ya yo perdí. ¿De qué vale? Hombres, en estos tiempos tan modernos, en los que la integridad sexual se ha relajado tanto, hagamos pacto de fidelidad e integridad moral. Dios quiere hombres limpios moralmente, que valoren la santidad y la fidelidad del matrimonio. Eso cuesta. Yo no estoy diciendo que eso es poca cosa. Yo no estoy diciendo que eso es fácil. Eso cuesta, pero es lo que Dios le agrada. Es lo que Dios quiere. Yo sé que le tengo cansado a ustedes con los cuentos míos de la Suprema Corte de Justicia. Pero en un momento allá en la Suprema me ascendieron de puesto. Me pusieron como encargado en el Departamento de Recursos Humanos a entrevistar a las personas que venían a solicitar empleo. Y entonces yo tenía un formulario para que la persona llenara y tenía entonces que entrevistar. Bueno, un día vino una joven a entrevistarse para solicitar trabajo. Yo tengo mi escritorio y ahí está la silla donde la persona se sienta y yo le paso el formulario para que se siente y lo primero que hace la joven es que echa la silla más para allá o el sillón más para allá y se sienta en una posición peligrosa que no voy a decir. Pero joven, pero usted, escúcheme, usted ha venido al lugar equivocado. Porque aquí se viene a solicitar un empleo, no esa clase de empleo que usted quiere.
Y ahí terminó la entrevista, por supuesto. Te va a decir, bueno, pero que Payán es así. Bueno, sí, a mí me gusta cortar de raíz con las situaciones difíciles. Corto de raíz. Yo, mire, vaya a otro lugar porque esta clase de trabajo aquí no se da. Si usted quiere trabajar en oficina, esto, lo otro, con mucho gusto. Y ahí terminó la entrevista. Hay que ser drástico, hay que tener decisiones firmes para mantenerse en la moral que Dios aprueba. El segundo aspecto en el que Job se evaluó es en el aspecto de su honestidad. Versículos 5 al 8 y el 38 al 40. La honestidad es otro aspecto de la moral y un área muy importante de la vida de las personas. Hay personas muy correctas en cuanto a su matrimonio, pero no son nada confiables en cuanto a cómo manejan sus negocios y las otras áreas de su vida. Pero la religión tiene que permear todo lo que hacemos, sea secular, sea familiar, sea laboral, etcétera, etcétera. La fe que usted profesa, la teología que usted profesa, tiene que afectar todo lo que usted hace, aunque sean aspectos seculares. Debemos ser transparentes, debemos ser honestos y confiables. Y Job afirma que la mentira y el engaño nunca fueron parte de su vida. Nunca engañó a nadie para beneficiarse económicamente o en algún otro sentido. Versos 5, 7 y 8 dice: ¿es que yo anduve con mentiras o corrieron mis pies al engaño? Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, sea arrancada mi siembra. Las riquezas de Job eran legítimas. Job no tenía ningún problema con eso. Se podía investigar sin temor alguno la riqueza de Job. Qué difícil encontrar gente, alguien así como Job en estos tiempos, que usted puede buscar sin ningún problema la fuente de sus riquezas, la legitimidad de ellas. Pero las hay personas así, personas íntegras, incomprables, que no se manchan ni por lo poco ni por lo mucho, personas que aborrecen la falsedad, que aborrecen el engaño, personas que aunque le ofrecen la oportunidad dicen no, a mí no me hable de eso, ahí no me meta. Personas que usted puede confiar en ellas, aparecen, sobre todo si temen a Dios. Job podía caminar por las calles de su pueblo sabiendo que nadie lo podía señalar, y si lo señalaban, sus manos estaban limpias del mal, de la rapiña, y sobre todo su corazón estaba limpio delante de Dios. Por lo tanto, podía retar a Dios, como lo hizo en el versículo 6, que Dios me pese en la balanza de la justicia y reconozca mi integridad. En los versículos finales del capítulo, el versículo 38 al 40, Job pronuncia unas palabras que se podían clasificar, como hacen algunos autores, en otro renglón, pero yo los he clasificado dentro de este punto por la afinidad del pensamiento. Versículo 38 al 40, leamos: si mi tierra clama contra mí, dice Job, y lloran todos mis surcos, o sus surcos, si he comido su sustancia sin pagar, o he afligido el alma de sus dueños, que en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. En Génesis capítulo 4, versículo 8, Dios le dijo a Caín, quien acababa de matar a su hermano Abel, que la sangre de su hermano clamaba desde la tierra. Ahora Job está diciendo que si él cosechó de la tierra sin pagar su justo salario a los trabajadores, dice que la tierra va a clamar a Dios, porque es lo que está robando. Sus trabajadores han laborado en sus fincas o en sus tierras que él haya arrendado y ha producido fruto. Y dice, si yo me comí eso sin pagar el salario a los trabajadores, dice que me nazcan mejores pinos, que se dañe la siembra, porque está defendiendo su honestidad y su justicia. Pero también, si se trata de una tierra que él arrendó
y no le pagó su justo valor a los dueños de esas tierras, dice la misma idea. Dice, no, que se me daña la siembra, que nazca mejor espino y abrojo y esas cosas. Pero yo he sido justo. Yo no he comido de la tierra de balde. Yo pago a los trabajadores y yo les pago a los dueños en el caso de tierras arrendadas. En el Nuevo Testamento, Santiago denunció a los ricos que por engaño le negaban su paga en el día correspondiente a los trabajadores, robando, maltratando e ignorando los derechos de los trabajadores. Santiago capítulo 5 versículo 4, que no lo voy a leer, solamente hago una referencia. Lo importante es que Job dice, yo no he sido así. Yo no he sido así. Tercer aspecto en el que Job se evalúa es en cuanto a su trato con sus empleados. Versículos 13 al 15. Mire, el tema de los derechos de los trabajadores es un tema viejo. Siempre ha existido esos pleitos. Aunque ahora estamos más organizados, hay una secretaría que defiende a los trabajadores, supuestamente, y muchas cosas, ¿verdad? Y está detrás de los derechos humanos. Y hay ese pleito siempre entre empleados y los patronos. Y aunque no habían leyes antes así como claramente establecidas, como ahora, ni sindicatos, ni cosas por el estilo, para defender los derechos de los trabajadores, siempre ese problema ha existido. Es algo como que nunca se ha podido ignorar. Y lo que dice Job aquí es que él nunca abusó de sus trabajadores, que él no violó sus derechos personales. Y usted va a decir, pero ¿cómo? Porque en aquellos tiempos lo que existían era, más que empleados, existían esclavos, siervos. Bueno, sí, pero también tenían sus derechos humanamente hablando. Si hubiera sido un amo desconsiderado y hubiese sido un abusador, dice Job, yo no pudiera responderle a Dios cuando me pregunte. Dice el versículo 13 y 14, si hubiera yo menospreciado el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos pleiteaban conmigo, ¿qué haría cuando Dios se levantara y cuando Él me preguntara? ¿Qué le respondería? Job está consciente que tarde o temprano los hombres y mujeres, todos los seres humanos, vamos a dar cuenta a Dios de nuestro trato con el prójimo. En el caso de jefe con los empleados, en el caso de la posición que uno esté. Si los jefes y todos los que están en puestos importantes de autoridad sobre los empleados pensaran que algún día van a dar cuenta a Dios de cómo tratan a los demás, fueran más justos con sus trabajadores. Pero algo más, Job dice que los trataba así porque los consideraba como iguales porque fueron creados por Dios, como Dios me creó a mí. Verso 15, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? Y no fue uno y el mismo Dios quien nos formó en la matriz, a ellos y a mí también. O sea, Job está diciendo, ¿de dónde es que nacen los derechos humanos? Del hecho de que todos fuimos creados por Dios y somos iguales. Aunque no todos tengan el mismo estatus económico ni el mismo nivel de educación intelectual o profesional, todos los humanos tenemos el derecho, derechos iguales por ser creados por el mismo Dios. Y Job, aún en la antigüedad, estaba apelando a esa realidad. El que me hizo a mí, también lo hizo a ellos. Aunque sean unos esclavos o unos empleados, unos trabajadores, somos iguales. Así que, mis hermanos, los empleados también se enferman, también tienen hijos, también pagan casa, tienen problemas, también les da COVID, etcétera, etcétera. Somos iguales delante de Dios. Y esta igualdad no anula la diferencia que existe entre jefe y empleado, porque no vaya a pensar que porque estamos defendiendo la igualdad de todos los seres humanos, estamos diciendo que entre jefe y empleado no hay ciertas diferencias en el aspecto, ¿verdad?, laboral. Tenemos que reconocer a eso. El empleado no va a tratar al jefe como un cualquiera y le va a hablar como un cualquiera.
Todos sabemos que hay cierta diferencia en ese aspecto. Así que no se tome ese argumento para abusar de su jefe y faltar en su autoridad en calidad de empleado que usted es. Y si usted es cristiano, sobre todo, de que trabajar menos porque su jefe es cristiano, que eso se da muchas veces. No debe ser así. Hay empleados cristianos que porque su jefe es cristiano, no, ellos llegan más tarde. Pero cuando le dicen que se quede media hora más, dice, no, ya terminó mi tiempo. Sí, papá, pero tú llegaste más tarde. Entonces, los derechos ahí un problema. Cuando yo trabajaba en hotelería en Puerto Plata, se dio un problema ahí grave también con eso mismo. Aunque no era un ambiente entre cristianos. Era Navidad y en Navidad no se quiere ir temprano a su casa. Pero ¿qué pasa? En que trabaja en el departamento de costos, cada fin de mes tiene que hacer inventario a 5 almacenes, alimentos y bebidas, herramientas, no me acuerdo todo. Hay 5 almacenes, cuarto frío y todas esas cosas. Hay que hacer esos inventarios y cerrar el mes. Y en el departamento que yo estaba, habíamos dos empleados. El jefe y yo. No, nos habían quitado un empleado. Quedábamos 2. Y era Navidad y mi jefe entonces quería irse temprano para beber. Así mismo me lo dijo. Quería irse temprano porque estábamos cerca del 24 o 25. Y me dio esta orden a mí. Mira, Payán, pasa inventario a las bebidas y a los alimentos. Yo me encargo de aquello. Y a todo lo que tú le pones ahí corto. Tú pones tu firma que todo está bien. Y yo sin contar. Sí, para que nos vamos temprano. Yo no puedo firmar una cosa. Donde Payán pone su firma es porque Payán sabe que todo está bien. A mí no me metan en ese problema. Yo hago mi trabajo aunque me vaya de aquí a las 3 de la mañana. Y así lo hice. Lo que me tocó a mí salió bien porque yo contaba hasta lo último. Y cuando ponía esa firma era porque estaba bien. No me meten en ese problema porque tú sabes que ahí no voy. Pero él hizo lo que él pensaba hacer. En enero explotó la bomba. Y me llamaron a mí, el jefe mayor, el gerente. Mire, para allá, nosotros estamos viendo aquí que en diciembre esto no coincide aquí y allá. Ellos estaban buscando como que yo hablara mal de mi jefe, pero yo no podía hacer eso. Y bueno, pregúntenle a él. Y en lo mío, ¿hubo un problema? No, lo suyo está bien. Y yo, bueno, entonces, él que dé cuenta de lo suyo. Yo doy cuenta de lo mío y él que dé cuenta de lo suyo. Así que ahí quedó todo. Lamentablemente, todo quedó mal del parte del otro y fue expulsado del hotel. Pero fíjese, a veces se dan esas situaciones. Porque estamos abusando de los jefes cuando hacemos mal el trabajo. Adrede. O cuando no queremos irnos un chin más tarde. Entonces, todas esas cosas. No. Somos iguales delante de Dios, pero tenemos responsabilidad. Eso es lo que quiero ilustrar. Y aspecto número 4 y último, en el que Job se evalúa, es en cuanto al dinero. En cuanto al dinero. Versículo 24 al 28. Aquí hay mucha gente con problemas con el dinero. ¿Por qué? Porque lo ama, lo pone como el objetivo primordial de su vida, incluso lo vuelve su religión. ¿En qué sentido? Lo venera, lo adora, está por encima de todo. El dinero está por encima de todo. Sus sentimientos, sus afectos por el dinero se convierte, es más fuerte que todo y hasta se convierte en una trampa. Job dijo, versos 24 y 25, si puse en el oro mi esperanza y le dije al oro, mi confianza está en ti, si me alegré de que mis riquezas se multiplicaran y de tener mucho en mi mano, y por ahí sigue hablando. No quiere decir que Job no se ponía contento cuando revisaba el estado bancario. Digo, no existía banco tal vez en ese tiempo, pero vamos a suponer su estado bancario cuando llegaba y su ganancia. No quiere decir que no se ponía contento de ver que habían ganancias. Lo que está diciendo es que él no ponía su corazón en eso.
que estaba todos los días pendiente. Mira, revísame ese estado. Mira, a ver, porque yo creo que la ganancia este mes tiene que haber sido más. Tú sabes, lo único que le importaba era su ganancia. Hay gente así, que lo único que le importa en la vida es el dinero, su ganancia. No le importa más nada. Job se alegraba, por supuesto, de que ganó más, de que los negocios iban bien. ¿Quién no se alegra de eso? Pero la idea es que él no vivía para eso, pendiente de eso, nada más. En tal caso, si hubiera incurrido en el pecado de idolatría, un pecado común que conlleva otros pecados detestables, Job hubiese sido culpable delante de Dios. Y dice un comentario que se llama Comentario Bíblico Contemporáneo, que salió ahora en el 2019, hablando de este versículo, dice: esa idolatría en que pueden convertirse los bienes materiales lleva inevitablemente a otras idolatrías, a la elección de un culto materialista hecho a la medida del adorador. Este pensamiento se refleja en la siguiente palabra de Job, versos 26 y 27. Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna en su resplandor, y mi corazón fue engañado en secreto, y mi boca besó mi mano, es decir, como mandando una adoración a los astros o a los dioses falsos por darle dinero. Job se refiere a ese culto que la gente venera el dinero y adoran cualquier cosa, al diablo mismo, para que les dé dinero. Hay gente que adora a los astros, hay gente que adora hasta al diablo si le da dinero, porque en el fondo al Dios que verdaderamente adoran es al dinero. Si usted le habla de algo pero no hay dinero, no, ahí no entran. Pero si hay dinero, entran en todo. Y dice Job en el versículo 28: eso también sería una maldad digna de juicio, porque habría negado al Dios soberano. Mire, la Biblia no está en contra de las riquezas. Ojalá todos seamos ricos, millonarios, multimillonarios, billonarios, etcétera. Lo que Dios condena es el amor al dinero, el apego al dinero, que entonces desplaza los valores humanos y desplaza el afecto y la devoción de la persona hacia Dios mismo y hasta a las personas que nos rodean, a quienes podemos beneficiar con el dinero que Dios nos da y todas las cosas que Dios nos da. Job dice: no, yo no soy así, yo no estoy apegado al dinero. O sea, yo soy rico y me gusta que las empresas estén bien, pero no es que yo estoy apegado a eso. Aunque tenía muchas riquezas, no hizo de ellas un Dios, ni entregó su corazón al dinero. Su integridad colocó a Dios por encima de las cosas materiales, y esa es la lección que debemos aprender, que Dios está encima de todo. Vila y un servidor hemos vivido muchas veces esa experiencia de que a veces nos invitan a un lugar y lo primero que nos dicen es que nos van a dar una buena ofrenda. Entonces yo sé que a Vila le ha pasado y a mí también. Y cuando yo oigo eso, digo yo: no, gracias, yo estoy ocupado ese día. Sí, porque alguna gente piensa como que uno está pensando en el dinero. No, no es eso. Hay cosas más importantes que eso. No, gracias, mire, yo tengo precisamente ese día tengo un compromiso, y ahí se acabó. Hay otro aspecto de Job en este capítulo, pero el tiempo no alcanzaría para tratarlo adecuadamente. Así que concluyo resaltando las últimas palabras de Job, versículo 35 al 37. ¿Quién me diera a ser escuchado? Pero mi confianza es que el Omnipotente será mi testigo. Aunque mi adversario me lleve a juicio, ciertamente yo lo cargaría sobre mi hombro. O sea, el documento acusatorio lo cargaría sobre mi hombro, me lo ceñiría como una corona. Yo le daría cuenta de todos mis pasos, como un príncipe me presentaría delante de él, es decir, delante de Dios. Job ha terminado sus últimas reflexiones en este capítulo. Más que nunca está convencido de su inocencia y de su integridad. Solo le faltaba lanzar este clamor final de confianza en Dios. El Omnipotente será mi testigo.
aunque mi adversario me lleve a juicio, es lo que dice aquí. Si le fueran presentadas por escrito esas acusaciones ante un tribunal, Job dice, me la pongo sobre el hombro como una corona y me presentaría delante de ese tribunal donde Dios estaría como un príncipe seguro de mi integridad. Eso es lo que está diciendo Job. Finalmente, el telón que se abrió en el capítulo 2 de este libro y que nos abrió la puerta o la visión a este drama que está a punto de cerrarse. Señores, solamente faltan 3 actos o 3 escenas. Primero, un señor llamado Eliú, que hasta ahora no ha hablado, y que en el capítulo 32 hasta el 37 da un discurso que nadie esperaba, ese cuarto amigo de Job, porque no había hablado nunca, y comienza a hablar. Yo pensaba que los más viejos tenían más inteligencia, eran más sabios, pero yo lo he escuchado a ustedes y parece que ustedes como que no han aprendido. Así que por último escúchenme a mí, que soy más joven. Y comenzó por ahí, capítulo 32, 33, 34, 35, 36, 37, un solo discurso. O sea, se aprovechó de que no había hablado y dio un discurso larguísimo. Pero luego viene otra escena en la que Dios dice, ahora me toca a mí. Y entonces Dios, que no había hablado, comienza y se dirige a Job. Y comienza a decirle cosas a Job que son, para mí, la mejor escena de este capítulo es ese, cuando Dios habla. Y de último, entonces tenemos la última escena donde Job por fin es vindicado y Dios le devuelve sus riquezas, sus hijos, la gloria que tuvo antes. Bueno, pero para concluir, hay varias preguntas que Job se hizo en este capítulo. Lamentablemente no puedo abarcarlas. No podemos abordar todas esas preguntas. Pero permítame una sola, que está en el versículo 4, porque creo que es importante. Dice, pregunta Job, ¿acaso él, es decir Dios, no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos? Quédese ahí. Tome esa pregunta, analícela. ¿Acaso él, Dios, no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos? Job ha reflexionado sobre su integridad a través de todo el libro. Y dice, sí, pero al final de todo, Dios está viendo mis caminos. Y Dios cuenta todos mis pasos. La respuesta es obvia, sí, Dios ve nuestros caminos. Dios conoce nuestros pasos. No hace falta que yo le cuente, que yo le diga. Dios conoce todos mis pasos. Desde el principio Dios vio la piedad y la integridad de Job. De hecho, eso fue lo que le dijo Dios a Satanás en el capítulo 1. ¿De dónde viene? Y no ha visto a mi siervo Job, un hombre piadoso, íntegro, así. Entonces, hay una pregunta que tiene que salir como consecuencia de esta pregunta que hizo Job. Si Dios ve nuestros caminos, si Dios ve nuestros pasos, pregunta. Entonces, ¿por qué sufrió Job? Porque esa es la gran pregunta. Si Dios ve sus caminos, si Dios ve sus pasos, ¿por qué sufre Job? ¿Por qué sufrió Job todas estas cosas? Si Dios sabe la integridad de Job. Bueno, yo creo que después de predicar 31 capítulos, hay por lo menos 2 cosas que ustedes y yo hemos aprendido sobre por qué sufre los justos o por qué sufrió Job. Número 1, Job sufrió para probar que el sufrimiento y el dolor son experiencias comunes a todos los hombres. Debajo del sol, todos los hombres sufren. No digo hombres y mujeres. Todos sufrimos. Los hijos de Dios no estamos exentos de las dificultades y sufrimientos de esta vida, porque estamos bajo un mismo escenario, debajo del sol, todos estamos juntos. Segundo, para probar que el verdadero hijo de Dios no es piadoso solo cuando está rodeado de bendiciones, también es piadoso y teme a Dios cuando su fe le atraiga dificultades, o simplemente cuando Dios en su soberana voluntad disponga de sufrimiento, de pruebas y dificultades para sus hijos. Tenemos que ser piadosos y temerosos de Dios aún bajo el fuego. Al parecer, Job nunca supo por qué él sufrió. Y nos parece extraño.
A menos que después de ese tremendo discurso que Dios dio, Job lo haya deducido. Aparte de eso, Job nunca supo por qué él sufrió tanto. A menos que Dios se lo haya revelado y le haya dicho, mira, Satanás me dijo esto, esto y esto, y yo le dije, está bien, pruébalo, haz lo que tú quieras, tócalo, quítale lo que tú quieras, que tú vas a ver que él es un hombre íntegro. A menos que Dios se lo haya dicho y no está en el libro. Bueno, pues, Job nunca supo entonces por qué sufrió. Nunca supo que Dios le dio permiso a Satanás para tocar sus posesiones, sus hijos y todo, incluso a él mismo. Al principio de esta historia, la mujer de Job perdió la perspectiva. Le dijo, mi hijo, maldice a Dios y muérete. ¿Pero qué le dijo Job? Verso 10 del capítulo 2. Como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. ¿Por qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es decir, ¿estaremos con Dios solo cuando hay bendiciones y cuando vienen pruebas nos alejaremos de Él? Eso hasta el impío lo hace. Hasta el impío lo hace. Está con un amigo hasta que el amigo lo trata mal. Si el amigo lo trató mal, hasta ahí llegó la mitad. No obstante, en el versículo 37, Job dijo, yo le daría cuenta de todos mis pasos. Pero ahorita dijo que Dios ve todos sus pasos y ve todos sus caminos. Pues sí, sin embargo, él está dispuesto y dice, yo le contaría todos mis pasos a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé lo que yo soy delante de Dios. También los cristianos, los que tomaron a Cristo como verdadero y le siguieron como Salvador, vamos a dar cuenta a Dios un día de todos nuestros pasos. Los inconversos van a dar cuenta a Dios de su vida impía, para testimonio de su propia perdición. Pero los creyentes, nosotros los seguidores de Cristo, también vamos a dar cuenta, no para perdición, pero sí para evaluar cómo fue nuestra vida de consagración y de servicio a Dios, mientras estuvimos aquí diciendo que somos seguidores de Cristo. El apóstol Juan, el último de los apóstoles en morir, escribió en primera Juan, su epístola primera de Juan, que cuando Cristo venga, muchos creyentes se van como a alejar avergonzados, como que no quieren como acercarse mucho al Señor. Y la pregunta es ¿por qué? Tal vez porque su conciencia les va a acusar de que no vivieron tan dignamente para el Señor como decían. Porque no le dieron el lugar a Cristo en sus vidas que Cristo se merecía. Porque no se consagraron al Señor como el Señor les exigió. Porque no sirvieron a Dios como Dios es digno de ser obedecido y servido. Pero pidamos al Señor, hermanos, roguemos y luchemos que no nos pase así, sino que cuando el Señor venga tengamos la euforia, la alegría y la confianza de acercarnos al Señor con toda rapidez, porque vivimos para el Señor dignamente como el Señor se merece, para recibir de Él esas palabras que dijo Jesús en Mateo capítulo 25. Ven, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oiga, yo sé que me pasé, pero estoy emocionado. Cuando salí, yo sé que lo he dicho esto, pero tengo que decirlo de nuevo. Cuando me sacaron de la cirugía hace 5 años, que yo estaba despertando, de verdad, se lo digo de todo corazón. Por un momento antes de abrir los ojos, yo decía, ¿voy a despertar en el house o voy a despertar en el cielo? ¿Sí? Ya yo me estaba preparando para si era en el cielo, ¿qué le iba yo a decir al Señor? Yo estaba ya pensando, si era en el cielo que iba a despertar, ¿qué le voy a decir al Señor? De la verdad, fue un momento para mí emocionante. Cuando abrí los ojos me di cuenta que estaba en el house todavía. Así que lo que pensaba decir al Señor no se lo voy a decir,
Pero el Señor sabe qué fue lo que yo pensé que le iba a decir si hubiese despertado en el cielo. Llegará ese día en que se la voy a decir, pero por ahora no se la voy a decir. Pero el Señor sabe. Así que gracias, Señor, por su palabra. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Uno se emociona hablando de ella, hasta quiere seguir. Sabemos que no es posible. Gracias por bendecirnos con ella, por enseñarnos con tu palabra. Bendice este pueblo, pan de vida, y a todos los que también por las redes sociales nos escuchan. Gracias, Señor, por la integridad de un hombre como Job. Ayúdanos a ser tales como él, pero en Cristo Jesús. Amén.